Hola, 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 ¿qué tal mis amigos? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en la sección Pregúntale al pastor, la sección que te responde las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No existe peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la pregunta del día, pastor. Estoy en la iglesia como consejero y me he encontrado varios casos de personas que han tenido experiencias en los sueños donde quedan inmovilizados, sintiendo mucho miedo, desesperación y opresión en el pecho. Y me gustaría su opinión y consejo en estos temas. Por ello le pregunto, ¿en qué consiste el fenómeno "se me subió el muerto" y cómo ayudar? Mi nombre es Osvaldo Bautista, de Ciudad de México. Estimado Osvaldo, te agradezco la pregunta y daré respuesta, y lo haré en base a mi experiencia que he tenido en estos años como consejero pastor, como consejero y pastor. Hay momentos en consejería que se van a presentar personas que han tenido una o varias experiencias espirituales durante el sueño, y cuando están entre dormidos y despiertos, donde las personas, por lapsos de unos 10 minutos, esa persona queda inmovilizada, siente miedo, ansiedad, desesperación, opresión en el pecho, y tienen la sensación como si alguien se encimara sobre ellos. Les cuesta entonces trabajo respirar, sufren taquicardias y pueden experimentar inclusive alucinaciones visuales, auditivas, de contacto, inclusive de olfato. Y te puedo decir que estas son las manifestaciones del trastorno denominado para la psicología como la parálisis del sueño, que coloquialmente y popularmente en algunos países, como es el caso de México, se usa la frase "se me subió el muerto". Déjame explicarte a grandes rasgos que el sueño tiene de 4 a 6 ciclos, y que en la última etapa prácticamente del sueño, que se le conoce como NREM 1, así hasta el 6, y más o menos en la etapa 5 o 6, hay otra etapa, ¿verdad?, en el cuerpo normal, donde viene una parálisis del cuerpo, donde los músculos, para evitar actuar en los sueños, ocurre algo en el cuerpo donde el cerebro muestra solamente patrones de ondas pues similares a la vigilia, y por eso que le impiden a que las extremidades se puedan mover a lo que está dictando en el cerebro. Y eso es simplemente para que la persona no haga movimientos mientras está dormida, ¿no? Te comento esto porque esto se parece mucho a la pregunta que me haces. Ahora, la ciencia le da una explicación, ¿no?, al fenómeno "me cayó el muerto" o "se me encimó el muerto", cuando se presentan en cortos periodos, y se le considera a esta experiencia, que médicamente se le dice pues la parálisis de sueño, pues una patología, y en muchas ocasiones la asocian por una deficiencia neurológica, por la ansiedad, por el estrés, inclusive por problemas psiquiátricos. Pero en el campo espiritual, que es nuestro terreno, se le considera como una manifestación de espíritus. No siempre va a ser así, pero en la mayoría de los casos, es una manifestación de espíritus inmundos o de demonios, donde la persona está consciente del mundo espiritual y está consciente que hay un tránsito de ciertas entidades. Y el fenómeno "se me subió el muerto", hace ya muchos años, inclusive en la Edad Media, se le llamaba el fenómeno del sucubo incubo. Y este fenómeno "se me subió el muerto" o el fenómeno sucubo incubo
es más frecuente de lo que muchos piensan en la actualidad. Los sucubos y los incubos son entidades espirituales de la oscuridad que van a aparecer generalmente durante el sueño en las noches, en forma de visiones, en forma de pesadillas. Y este origen de nombre, pues vienen del latín incubus, que significa yacer o acostarse encima de, y el sucubare, yacer debajo de. Entonces podemos decir que el incubus es un demonio que se posa encima de las personas que duermen. A este se le atribuyen antiguamente, que es una parálisis de sueño para la psicología, es cuando la persona está durmiendo y tiene una, por así decir, una figura masculina. La persona no puede ni hablar, no puede moverse, intenta moverse, grita, llora, tiene sensaciones de escuchar, pero simplemente el cuerpo no le responde. Y paraliza, ¿verdad? Y la persona está paralizada de terror. Y este tipo de experiencias a veces van acompañadas de pesadillas, inclusive de sueños eróticos. En algunas ocasiones, ¿verdad? Suele ocurrir de que hasta las personas amanecen con moretones, con mordiscos en su cuerpo. Y pues la persona se encuentra triste, se encuentra aturdida, rechazada. Y si no reciben la ayuda necesaria, pues pueden tener problemas psicológicos. El incubo, como te decía, es un demonio masculino. El sucubo es un demonio femenino que en cierta manera pues impiden a la persona moverse. Y esto provoca a veces cuando hay una sensación de placer, vacío, vergüenza en la persona. Y la pregunta, ¿verdad? Eso es más común de lo que las personas piensan que, pues, ¿qué pasa? Bueno, ese es el fenómeno de el muerto, el famoso se me subió el muerto o parálisis de sueño. Ahora, ¿cuál es el consejo si eso ocurre? Bueno, en primer lugar, no hay que llenarse de miedo. Cuando sientas esto, ves que tu cuerpo está dormido, tratas de moverte y no puedes, pues yo te aconsejo, no grites, porque nadie te va a oír. Pero tampoco en cierta manera te quedes quieto o quieta. Trata de despertarte y vas a pensar que fue un sueño, que fue una pesadilla, pero la realidad de las cosas no es así, sino que simplemente tuviste conciencia del mundo espiritual. Así que yo te aconsejo que, si no puedes hablar, que pienses y te cubras con la sangre de Jesús y digas algo así: en el nombre de Jesús, quien quiera que tú seas, yo te ato, te echo fuera. En el nombre de Jesús me cubro con la sangre del Cordero, llamo ángeles, entidades espirituales de Dios que vengan, que me defiendan. Y trata de tranquilizarte, trata de enfrentarte a esta situación y enfréntate al miedo, métete al miedo, ¿verdad? Y vas a despertar, y tranquilo. Luego te recomiendo, ¿verdad?, que lo platiques con tu pastor o con un líder o con un consejero de la iglesia, que platiquen sobre el tema, que hablen sobre el tema. Invítalos a que vayan a ungir, a orar tu casa, o tú ora, tú unge, ¿verdad? Y dale gracias al Señor. Bueno, pues eso es lo que yo te puedo hablar sobre esa experiencia. A la pregunta que me hiciste, el fenómeno se me subió el muerto, y esa es la manera de cómo ayudarte. Bueno, pues esa es mi respuesta. Que el Padre te bendiga muchísimo. Nos vemos en la próxima Pregúntale al Pastor. Bendiciones, y te invito a que visites nuestro canal, que nos regales un like, por favor. Suscríbete, comparte nuestro podcast en tus redes sociales y sé muy feliz. Y te recuerdo que no hay peor pregunta que la que no se hace. Bendiciones.